Hay hermanos nuevos, amigos nuevos que visitan, nos están visitando. Y para que puedan tener una idea de lo que estamos hablando, quiero comentar brevemente que estamos hablando y estamos mirando a la iglesia como la casa de Dios, pero desde una perspectiva de la eternidad. Amén. Y la lectura que acabamos de leer es una visión que el último de los apóstoles, llamado Juan, tuvo en la isla de Patmos. Es una visión de la eternidad, es una visión del futuro. Y a él se le mostraba la iglesia en la eternidad a manera de ciudad. La ciudad que Juan estaba mirando en el Apocalipsis, que comúnmente le conocemos como la Nueva Jerusalén, la santa ciudad. La Nueva Jerusalén es una figura simbólica de una realidad espiritual. Eso es lo que hemos estado aprendiendo ya de meses atrás, domingos anteriores. Hemos venido analizando por el Espíritu, aplicando discernimiento, porque la palabra es espiritual, hermanos. Es cierto que fue escrita en lenguaje humano. Yo ponía un comentario, creo que el día de ayer: la Biblia es Dios hablándole al hombre en su entendimiento humano. Y la Biblia, hermanos, es un libro espiritual. Y para poder entenderlo tenemos que ocupar el discernimiento espiritual. Gloria a Dios, porque estamos creciendo en el discernimiento. Creo firme en mi corazón, hermanos, que como iglesia estamos creciendo en el discernimiento. Como ministerio, hermano, yo me doy cuenta que he crecido en el discernimiento de la palabra. Y gloria a Dios, porque cuando crecemos en el discernimiento de la palabra, eso nos bendice, eso nos edifica como iglesia. Entonces el propósito de estos mensajes es que crezcamos en el discernimiento de la palabra y podamos tener una plena comprensión de lo que Dios nos está hablando. Entonces vamos a continuar con esta serie viendo a la iglesia como la casa del Espíritu. Y quiero titular este mensaje: la Nueva Jerusalén, figura de una realidad espiritual, segunda parte. Ya di la primera parte hace unos domingos atrás, el último domingo que prediqué antes de irme, y hoy voy a continuar con la segunda parte. Y me quedé aquí en el versículo 12. Vamos a empezar en el versículo 12, por favor. Vamos a situarnos ahí. Vamos a continuar, hermanos, viendo esta revelación tan poderosa de la iglesia. Amén. Y el fundamento de esta enseñanza, hermanos, comienza desde el Antiguo Testamento, en el sueño de Jacob, y termina con la visión del apóstol Juan. Ahora, en el Nuevo Testamento, a manera de introducción, quiero comentar esto, hermanos, para continuar en el hilo del mensaje. A manera de introducción, en el Nuevo Testamento, a la iglesia, al apóstol Pedro, se le reveló como casa espiritual. Estoy diciendo esto para que usted recuerde de dónde vengo, de dónde empecé. Al apóstol Pablo se le revela como un edificio espiritual, y al apóstol Juan se le muestra la consumación eterna de la iglesia y se le muestra como una ciudad, una casa espiritual con el apóstol Pedro, un edificio espiritual con el apóstol Pablo y una ciudad espiritual con el apóstol Juan. Estos tres apóstoles establecen el fundamento doctrinal, hermanos, de que la iglesia es y será un organismo viviente por toda la eternidad. Nació la iglesia, espiritualmente nació como una casa. A la medida que el evangelio fue extendiéndose en las provincias de Roma, y Dios usó al apóstol Pablo como perito arquitecto para detonar el crecimiento de la iglesia, entonces, hermanos, crece como un edificio. Y en el último de los apóstoles, Dios quiso mostrar a manera de visión la iglesia como una gran ciudad espiritual, convirtiéndose en la unificación corporativa de Cristo y de todos los creyentes transformados en gloria. Cristo, la piedra viva, en unidad corporativa con todos los creyentes, a quienes el apóstol Pedro les llamó piedras
vivas. Nosotros somos el material de la edificación de la iglesia como una ciudad. Nosotros estamos como piedras vivas. Cristo, el fundamento, el cimiento principal, es la piedra angular, la piedra viva. Cristo, piedra viva, nosotros piedras vivas. Y tan es así que el apóstol Pedro le cambiaron el nombre. Originalmente se llamaba Cefas, y Cristo dijo: no te vas a llamar Cefas, caña movida por el viento, ahora te vas a llamar Pedro. Amén, que significa piedra. De la caña movida por el viento voy a hacer una piedra. Y ahí entramos todos los demás, barros en las manos del Señor, transformados en piedras. Pero todavía no termina, porque la obra que empezó en nosotros la terminará hasta el día postrero. Ahora estamos en calidad de piedras vivas, pero en la eternidad seremos perlas, piedras preciosas, purificadas, transformadas. Ahora vamos a continuar y vamos a discernir este texto, porque este texto está hablando de ciertos aspectos que el apóstol Juan miró en la visión de Apocalipsis, y que son detalles que tienen que ver con la ciudad. La ciudad representa a la iglesia. Y quiero empezar a definir el primer aspecto. Número 1, el muro grande y alto de la ciudad. ¿Qué significa eso? Amén. Porque dice que la ciudad, que es la iglesia, la ciudad es una figura, es un símbolo de una realidad espiritual. Y dice que Juan, en la visión humana que tenía de la iglesia, dice que miró que la ciudad, que es la iglesia, tenía un muro grande y alto. Hasta ahí me voy a detener. Quiero compartir, hermanos, lo que yo alcanzo a discernir en mi espíritu. Amén. Para que crezcamos juntos en el discernimiento. Le doy gloria a Dios por el discernimiento que nos ha dado, hermanos, que nos está dando, que podemos mirar por el Espíritu realidades espirituales más allá de las figuras, más allá de las imágenes, de las señales. Un muro alto. Y a mí me llamó mucho la atención esto, hermanos, porque ¿qué significado espiritual tienen estos símbolos? Obviamente, si la ciudad no es literal y es una figura simbólica, entonces debemos de aplicar el mismo principio de interpretación. Si la ciudad no es literal y es una figura simbólica de una realidad espiritual, entonces eso significa que el muro grande y alto no es literal. No es un muro literal, sino que es una figura simbólica de una realidad espiritual. Entonces el muro es simbólico, el muro grande y alto es algo simbólico y es la representación de una realidad espiritual. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué significado tiene el muro? Para poder entender lo espiritual, vamos a tratar de pensar en lo natural. ¿Cuál es la función de los muros? ¿Y para qué se levanta un muro? Para proteger. ¿Para qué levantamos muros en las casas? Para proteger la vida que está dentro de la casa. O sea que los muros desde la antigüedad se ocupaban para proteger la vida humana. Las ciudades como Jericó, dice que eran ciudades amuralladas. Las ciudades cananeas, hermanos, todas las ciudades de la antigüedad eran ciudades que tenían a su alrededor grandes murallas. Así que considérelo por el Espíritu. El muro, un muro en toda ciudad sirve para proteger la vida. Repita conmigo, el muro está en relación a la vida. Escuche por favor, póngalo en su espíritu. El muro está
en relación a la vida. Entonces el muro grande y alto, hermanos, es una simbología, es una figura que tiene que ver con la vida de la iglesia. ¿Sí estamos captando? Si el muro está en relación a la vida, y si los muros se ocupaban para proteger la vida humana, por eso se levantan muros en las casas, por eso se levantan muros, entiéndase, como bardas. Por eso nuestras casas se bardean, nuestras propiedades se bardean, las habitaciones se cubren con muros. ¿De qué? Para cuidar del peligro, de que extraños, de que alguna identidad maligna, alguna persona humana perversa, hermanos, invada la intimidad del hogar, de la familia. Entonces, hermanos, el muro tiene que ver con la vida de la iglesia. ¿Y de qué es grande? También tiene algo que ver. Un muro grande, un muro levantado, un muro extendido. Entonces, escucha por favor, escucha y aprende por el discernimiento. El muro grande, alto, espiritualmente significa que la iglesia tendrá eternamente una vida de resurrección. Que sea levantado alto, que esté levantado en lo alto, que el muro se levante en alto, significa vida de resurrección. Amén. Necesito que estés muy atento para que no te pierdas de esta sintonía, de este hilo de revelación. El muro alto, el muro grande, alto, representa la vida de resurrección que la iglesia tendrá en la eternidad. Amén. El muro de la ciudad es la representación de la máxima expresión de la vida de los creyentes fieles en la eternidad. Aquella vida en resurrección que ya debe de experimentarse ahora. Amén. Que ya debe estar presente en nosotros. Espero que me esté dando a entender que cuando me refiero a la vida de resurrección, me estoy refiriendo a la vida en alto, a esa vida superior a la vida del mundo, a esa vida superior a la vida pecaminosa, a la vida carnal, esa clase de vida, hermanos, que usted y que yo como iglesia tenemos que tener una vida mucho más alta que la vida común de la tierra, una vida mucho más alta que la vida tradicional de los humanos, una vida mucho más alta que la vida ordinaria de aquellos que viven meramente como terrenales, sin ser hijos de Dios, sin ser iglesia. O sea que el muro grande y alto me da a entender la clase de vida que la iglesia debe de poseer para poder entrar eternamente en gloria con el Señor Jesucristo. Espíritu Santo, abre el entendimiento para que puedan discernir esta verdad. Amén. El muro que se levanta, el muro que se extiende hasta lo alto, grande y alto, habla de la vida espiritual que usted y que yo tenemos que tener como iglesia. Queremos ser la nueva Jerusalén en la eternidad. Aprendamos a vivir en una vida de resurrección. Aprendamos a andar en una vida de resurrección, una vida en lo alto, una vida más alta que la vida tradicional, una vida mucho diferente a la vida común que lleva la gente del montón que vive en la tierra. Debe de haber una vida mucho más alta en nosotros. Amén. Mire, vamos a apoyarnos con algún con algún texto. Ahorita vamos a mirar. Aprendiendo acerca del muro, vamos a mirar lo que representa el muro. Y aquí su entendimiento va a ser más abierto. Jeremías 15:20. Porque estoy dando el significado del muro, lo que simboliza, lo que representa. Jeremías 15:20. ¿Qué representa el muro? El muro representa personas. El muro representa vida.
El muro en las escrituras, hermanos, se puede, hermanos, darle un significado, o más bien se puede comprender espiritualmente su significado, que está hablando de una calidad de vida. Mire cómo Dios le dice a Jeremías: y te pondré en este pueblo por muro. ¿Qué simboliza el muro entonces? Una vida inquebrantable, una vida indestructible, una vida poderosa, una vida en lo alto, una vida superior, una vida en autoridad, una vida en poder. Eso significa el muro, hermanos. Lo estamos mirando en el caso de Jeremías. Jeremías, el profeta, para la ciudad, para el pueblo, él iba a ser un muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé. Entonces el muro de la Nueva Jerusalén está hablándonos de la vida cristiana, hermano, la verdadera vida cristiana, la verdadera vida en el Espíritu, esa vida de autoridad, esa vida de poder, esa vida de en lo alto, esa vida de santidad, esa vida de consagración, este tipo de vida que se eleva a Dios, esa clase de vida cristiana más alta que la vida común, que la vida corrupta, que la vida pecaminosa de la tierra. Se le llama vida de resurrección. Se le compara como un muro en lo alto. Amén. Es la vida cristiana que se levanta por encima del fracaso. Es la vida cristiana que se levanta por encima de la desgracia. Es la vida cristiana que se levanta por encima del dolor, la miseria. Esa vida en Cristo que se mantiene en alto, que no desmaya, que no se derrumba, que no se vence tan fácil, que no corre tan fácil, que no se desanima tan fácil, que no se agüita tan fácil, que no desmaya tan fácil, hermanos. Sino que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tentaciones, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo negativo que el diablo quiera poner, esa vida cristiana se mantiene en lo alto, fuerte y segura en Cristo. Eso es lo que representa el muro alto y grande. ¿Alguien pudo entenderlo en su espíritu? Denle un fuerte aplauso al nombre del Señor. Con que uno lo haya entendido me doy por satisfecho, Sí, hermano, porque hablar del Apocalipsis es muy profundo y se tiene que discernir espiritualmente. Amén. Y le estoy mostrando textos para que entendamos el significado espiritual de los símbolos. Aquí en este texto, una persona, Dios la había levantado como muro. Para Dios, el profeta era un muro. Y para Dios, ¿qué seremos nosotros en la eternidad? ¿Cómo nos miró Juan en la eternidad? Como una muralla, parte de la ciudad. Amén. Que es la vida en resurrección que la iglesia tendrá por toda la eternidad. Entonces, regresémonos a Apocalipsis 21:12. El muro alto es la personificación de la vida cristiana en el poder de la resurrección. Amén. La vida más alta, la vida que se eleva a Dios, la vida que busca a Dios. ¿Quieres, hermanos, entender el significado del muro alto en tu vida? Busca a Dios, eleva tu vida a Dios, busca las cosas de arriba, elévate, crece. Amén. Buscando las cosas celestiales. La vida de resurrección es contraria a la vida que se entiende, que se entierra. Escucha por favor, la vida de resurrección es contraria a la vida que se entierra en lo pecaminoso del mundo. La vida en resurrección representada en ese muro grande y alto, hermano, es aquella vida cristiana que se eleva por todo lo mundano, lo temporal, lo terrenal, y trasciende a lo celestial. Esa es la vida en resurrección representada en el muro grande y alto. Te voy a
a dar otro texto para que podamos entender cómo se describe la vida, cómo se expresa en las escrituras la vida de resurrección representada en el muro grande y alto. Colosenses 3, 1 y 2, por favor. A esta clase de vida me refiero, hermanos, representada como un muro que crece hasta lo alto. Esa clase de vida es la que usted y yo tenemos que tener. Esta clase de vida es la que usted y yo tenemos que buscar, mis amados hermanos. Mire, ¿qué dice Colosenses 3, 1 y 2? Gracias por poner los dos versículos. Perfecto. Dice, si pues, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de resurrección. Está hablando de la vida en resurrección. Esa clase de vida que todo verdadero hijo de Dios debe de tener. Esa clase de vida que la iglesia ya debe de tener. Esa clase de vida que usted y yo tengo que tener. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos, buscar lo alto, crecer como una muralla en Cristo, ser edificados como un muro alto. Buscad las cosas de arriba. Tu vida tiene que ir cada día para arriba, cada mes para arriba, cada semana para arriba, cada año para arriba. Entre más antiguo en el evangelio, más alto en Cristo. Entre más viejo en el evangelio, más grande en Cristo. Bienaventurado serás si cada año de tu vida, cada día de tu vida, cada semana de tu vida, cada mes de tu vida, cada año de tu vida, hermanos, vas creciendo más y más y más y más. Ese es el significado de la muralla grande, el muro alto. Enfocar nuestra vida en lo alto. Poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Amén. Por eso dice que el muro era alto y grande. Un muro alto y grande. Hermano, yo me puedo imaginar que uno tiene que levantar la vista. El muro alto y grande. Símbolo de una vida en resurrección, que se levanta por encima de la vida pecaminosa de la tierra. Amén. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero mire, la iglesia no está buscando esta clase de vida. A la iglesia le interesan más las cosas del mundo. Le interesan más las cosas de la tierra. Y lo puedo comprobar aquí entre nosotros. Ayer tuvimos la Santa Cena. ¿Y dónde estarían todos aquellos que faltaron? ¿A qué le dieron prioridad en sus vidas? Como iglesia. Nomás para meditar. Se da cuenta que le puedo comprobar por la Biblia que la mayoría de la iglesia, parte de la iglesia, no está viviendo en vida de resurrección. Cuando nosotros empezamos a vivir en vida de resurrección, todo lo terrenal, todo lo temporal, hermano, viene a pasar a segundo o a tercer plano en prioridad de nuestras vidas. El cristiano empieza a vivir en vida de resurrección cuando su prioridad son las cosas de arriba, las cosas de Cristo, las cosas espirituales, las cosas celestiales, todo lo que tiene que ver con Cristo. La Santa Cena expresa la muerte y la sangre de Cristo. ¿Cómo no buscarla? ¿Cómo no tenerla como una prioridad en mi vida? ¿Cómo no darle la importancia correcta en mi persona como iglesia, en mi vida como iglesia? Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Por eso a esa vida de resurrección, Juan miró en la Nueva Jerusalén. La miró representada como el muro alto
y grande, símbolo de una vida en lo alto, símbolo de una vida que se ha levantado, que ha crecido, que ha subido. Hablando del muro, el muro también, hermanos, se ocupaba para separar, para dividir. En lo espiritual, el muro alto y grande nos separa de todo lo que es común, nos protege y nos mantiene dentro de la esfera de Dios. Todo lo que es apartado también es preservado y protegido. La vida de iglesia, en la vida de iglesia tenemos que ser la expresión de Dios. Una expresión divina se muestra en separación, y esta separación es nuestra protección y preservación. Como muro me levantaré y buscaré las cosas de arriba, pero también como muro habrá una separación entre mí y las cosas pecaminosas, entre mí y las cosas, hermanos, que Dios aborrece. El muro no solamente protege, sino que también separa. Ok, ya les di el significado de lo que es el muro. Vamos a regresarnos a Apocalipsis 21, 12 para continuar con la otra palabra que está ahí. ¿Qué significa el muro grande y alto? Una vida en resurrección, una vida que crece. Pero ese muro, que no es simbólico, que no es literal, perdón, sino que es simbólico, dice que tenía 12 puertas. ¿Y qué representan las puertas? Primero, el muro representa la vida en resurrección de la iglesia. Entonces las puertas tampoco son literales, porque si el muro no es literal, es una representación de una realidad espiritual, entonces las puertas también, hermanos, son expresiones simbólicas de realidades espirituales. Y mire que cuando uno va a discernir la palabra, uno encuentra detalles, y yo me sorprendo, porque cuando estoy leyendo algo y no lo entiendo, le digo: Espíritu Santo, ¿y esto qué significa? Y le doy gracias a Dios, hermanos, que de alguna manera siempre el Espíritu Santo me da una respuesta. En lo natural, hermanos, las puertas, ¿para qué sirven? Para salir y para entrar. Y esto es clave para que tú entiendas en lo espiritual, porque cuando está hablando de puertas, hermanos, está hablando de entrada, principalmente de entrada, obviamente de salida, pero también de entrada. En las ciudades las puertas siempre se ocuparon para entrar o para salir, para dar un libre tránsito a las personas. Escucha por favor lo que significa en este texto las puertas en relación a la iglesia. Las puertas es la representación total y completa de los profetas y de los apóstoles descendientes de las tribus de Israel. Dios ocupó a las tribus de Israel, de donde descendieron todos los profetas del Antiguo Testamento, profetas menores, profetas mayores, de donde descendieron todos los apóstoles. Todos esos personajes fueron usados por Dios como puertas para que los gentiles entraran en ellos al evangelio, a la gracia, a la salvación. Bendito sea Dios que ocupó a las tribus de Israel, a los profetas de Israel, a los apóstoles que eran de descendencia judía, y los ocupó como puertas para que nosotros, los que estábamos afuera, sin pacto, sin promesa, en el mundo, sin esperanza, lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía, entráramos gracias a la vida de estos hombres, los profetas, los apóstoles, descendientes de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces te lo digo de una manera más despacio. ¿A quiénes representan simbólicamente las 12 puertas? A la totalidad de las tribus de Israel, representado en los profetas de la antigüedad y representado en los apóstoles del Señor Jesucristo. 12, símbolo de gobierno y autoridad,
puertas, símbolo de la amplia oportunidad para entrar a la gracia. Son 12 puertas, hablando del acceso amplio que Dios le da a todos los gentiles, a todas las personas, para que gracias a los judíos, de donde viene la salvación, de donde vino el Mesías, nuestro Mesías, Señor Jesucristo, por cierto, judío, descendiente de la tribu de Judá, pudiéramos entrar a la gracia de la salvación. Cada puerta tiene un ángel, 12 puertas, 12 ángeles. Entonces las puertas representan personas. Las puertas son representación de personas. Las 12 puertas que representan personas tienen grabadas el nombre de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál es el significado espiritual de las puertas entonces? Los profetas de las tribus de Israel y los apóstoles de las tribus de Israel. Pablo, de la tribu de Benjamín, fue una puerta para que nosotros entráramos. Mateo, si no mal recuerdo, creo que era de la tribu de Leví, si no mal recuerdo. Amén, si me estoy equivocando usted puede comprobarlo más adelante. Pero cada uno de los apóstoles eran descendientes de las tribus. Pedro, la verdad no me dio tiempo para investigar de qué tribu era. Pero Pedro, hermanos, Dios lo ocupó como una puerta. Cuando Pedro en Pentecostés se paró bajo la unción y bajo la llenura del Espíritu Santo, Dios ocupó a Pedro ahí esa mañana a las 9 de la mañana en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés. Dios ocupó a Pedro y por medio de Pedro entraron más de 3,000 personas a la gracia de la salvación. Así que Pedro es una puerta de las que están ahí. Pablo es otra puerta de las que están ahí. Los profetas están representados en las puertas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, hermanos, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hermanos, son puertas que se abrieron para que la humanidad tuviera acceso a la gracia salvadora por medio del Evangelio. Oh, mi hermano, yo me gozo en mi espíritu cuando puedo entender y discernir esto. Entonces las puertas no son literales, son personificaciones, son de las tribus de Israel. Por eso las 12 puertas dice que llevan grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel. Ahí está Rubén, ahí está Simeón, ahí está Leví, ahí está Judá. ¿Y cuáles son los que siguen? Se los dejo de tarea para que se aprendan los nombres de las 12 tribus. Aleluya. Oh, aleluya. El pueblo de Israel en su totalidad fue una puerta, hermanos, a la entrada a la vida gloriosa de la iglesia. Las puertas entonces representan al pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿De dónde viene la salvación? Mire, San Juan 4:22. Los judíos fueron la entrada para que nosotros, que éramos gentiles, entráramos por medio de ellos a la gracia salvadora. Mire lo que dice ese texto. Y estaba hablando Jesucristo como judío, estaba hablando con la samaritana y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? Amén. Entonces los judíos son la entrada. En los judíos, simbolizado o representado en profetas y apóstoles, todos los que andábamos perdidos en el mundo, sin Dios y sin esperanza, gracias a los benditos judíos. Por eso ahora como iglesia se nos ha ordenado bendecir a Jerusalén, hermanos, a la descendencia de Abraham, porque gracias a los judíos, ahora usted y yo aquí estamos cantando victoria.
Estamos proclamando bendición. Estamos proclamando salud. Repita conmigo: Dios bendiga siempre a Jerusalén. Y bendecimos a los judíos, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda la descendencia de ellos los bendecimos en la tierra. Gracias. Nosotros como iglesia le debemos mucho a los judíos, hermanos. Nosotros les debemos mucho a los judíos, porque ellos fueron la entrada, fueron la puerta. ¿Estamos aprendiendo algo nuevo en esta hora de la tarde? No se te olvide, ponlo en tu corazón, guárdalo ahí en tu espíritu. Muy bien. Cristo mismo fue judío, y como judío de la tribu de Judá, mire lo que dijo San Juan 10:9. ¿Qué dijo este judío descendiente de la tribu de Judá? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta principal. Porque en una ciudad hay muchas puertas, pero Cristo es la puerta principal. Pero Dios ocupó a todos los demás como puertas. Mire que en las ciudades antiguas había una puerta principal, y aparte, apréndaselo, había una puerta pequeñita que se le llamaba la puerta de la aguja. Que esa puerta era la que quedaba disponible para los viajeros que venían en la madrugada en las caravanas. Y esa puerta llamada la aguja era tan pequeña, pero tan pequeña, que el camello tenía que entrar de rodillas por esa. Los camellos tenían que doblarse y tenían que entrar de rodillas en esa puerta. Por eso cuando Jesucristo dijo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, se está refiriendo a la puerta de la aguja. Amén. Que quedaba abierta, disponible en la noche para los viajeros que les agarraba la noche y venían todavía en el desierto y llegaban a la ciudad durante la madrugada, durante la noche. Amén. ¿Y por qué comento esto? Porque Jesús, hermanos, es la puerta principal. Y aplicando discernimiento podemos decir que los profetas y los apóstoles de Cristo, que totalmente fueron judíos, descendientes de la tribu de Israel, fueron esas puertas pequeñas. Mira que te lo puedo decir también de esta manera: aquel a quien te habló de Cristo en las manos de Dios fue una puerta que Dios ocupó para que tú entraras a la gracia salvadora del evangelio. Por eso, hermano, la visión de la iglesia en la eternidad como una ciudad tiene puertas. Muy bien, terminamos entonces. Vamos a mirar otro texto. Vamos a regresarnos a Apocalipsis 21:13. Ya termino la explicación del 12. Si lo captó, qué bueno, gloria a Dios. Amén. Y mira cómo estaban repartidas estas puertas. ¿Cómo estaban repartidas estas puertas? Ya quedamos que las puertas es la totalidad de los profetas y apóstoles. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Son 4 de 3, dan 12, las 12 tribus. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que Dios ocupó apóstoles, profetas y apóstoles. Los primeros apóstoles, los primeros profetas de la antigüedad, Dios los ocupó como un instrumento universal para dar la apertura a la gracia del evangelio a todas las naciones. De eso está hablando, hermanos, que la puerta se abrió a todas las naciones. Amén.
se extendió. Esto significa entonces que Dios permitió que los creyentes judíos, como puertas abiertas al evangelio, fueran dispersados, fueran perseguidos, fueran expatriados a todas las naciones, para que todas las naciones tuvieran acceso al evangelio por medio de la predicación de los judíos, apóstoles, creyentes, discípulos, los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, en todas las direcciones de la tierra, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Todas las naciones tuvieran entrada a la gracia del evangelio. Los creyentes judíos fueron puertas abiertas que Dios abrió para que todas las naciones alrededor de Jerusalén conocieran el evangelio, y llegó hasta nosotros. Vamos a mirar un ejemplo donde se cumple esto. Hechos capítulo 8 versículo 1. Hechos capítulo 8 versículo 1. Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era 100% judía. Amén. 100% judía. ¿Y qué hizo Dios con los creyentes judíos? ¿Qué hizo Dios con los creyentes judíos? Ustedes serán la puerta para que los gentiles sean creyentes. Y mire, dice que todos fueron esparcidos por todas, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Los judíos, hermanos, tuvieron que desparramarse por todas las naciones de la tierra. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Que los creyentes judíos, por donde quiera que iban, ¿qué iban haciendo? Iban predicando, iban abriéndose para que todas las nacionalidades, los gentiles, los que no eran judíos, hermanos, entraran al conocimiento de la gracia salvadora. Dice: todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo que sigue. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia 100% judía, entrando a casa por casa, arrastrando a hombres, a mujeres, y los entregaban en la cárcel. Versículo 4. Y los que se alían por todas partes, mire, ahí están las puertas, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Todos los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí las puertas empezaron a abrir a todas las nacionalidades bajo el cielo. Amén. Número 4. Miren, ya voy hasta el número 4, ya voy a terminar. Amén. El cimiento del muro de la ciudad. Apocalipsis 21:14. Termino la explicación del versículo 13, paso al versículo 14. Estamos haciendo una exposición de cada versículo, hermano, para que entendamos espiritualmente. Y yo termino con este punto número 4. El muro de la ciudad tenía 12. Ahí se comprueba. ¿Qué representa el muro? Los judíos apóstoles. Amén. Los primeros apóstoles. No es un muro literal, No nos quedemos con la idea, con la interpretación tradicional. Yo no sé si a esta altura usted sigue creyendo que la santa ciudad de la Nueva Jerusalén es una ciudad literal, hermanos. Mire que a medida que yo me profundizo más en el discernimiento de la palabra, agarra más convicción mi espíritu de que la Nueva Jerusalén es una simbología de una realidad espiritual. Aleluya. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el muro es la expresión, el cimiento del muro, porque está hablando del cimiento del muro. Una cosa es el muro, por ejemplo, nosotros estamos mirando el muro, pero abajo de ese muro hay algo que lo sostiene. Se le llama cimiento.
Y el cimiento en toda casa está compuesta ¿de qué? ¿De qué está compuesto el cimiento? De piedras. Amén. Entonces los apóstoles del Cordero, los primeros apóstoles, fueron las primeras piedras del cimiento de la edificación de la iglesia. Primero como una casa, segundo como un edificio y por último como una gran ciudad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oye, mi hermano, bienaventurados somos que el Espíritu Santo nos está enseñando estas realidades espirituales. Bienaventurados somos como iglesia. Mire qué privilegio tenemos como iglesia, hermano. Estar meditando en estas profundidades de la palabra. Amén. Aplicando discernimiento del Espíritu para mirar en la eternidad lo que le espera a la iglesia. Aleluya. Entonces los cimientos están formados de piedra. Los cimientos de la iglesia primero es Cristo. Pero como Cristo andaba con los apóstoles, entonces los apóstoles también son parte del cimiento, donde la piedra principal de ese cimiento es Cristo, la piedra angular, la piedra viva. Pero también los apóstoles son parte del cimiento. Vamos a comprobarlo. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está hablando del cimiento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo. Mire que nosotros fuimos llamados a edificar en base al fundamento que pusieron los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Los apóstoles de ahora no, porque ellos están muy lejos del fundamento principal, de la revelación que fue transmitida directamente en la enseñanza de Jesucristo. Nosotros los pastores, hermanos, fuimos llamados a edificar encima del fundamento que dejó Pablo, que dejó Pedro, que dejó Santiago, que dejó Judas, que dejó Juan. Ahora, no estoy diciendo que no existan apóstoles hoy en día, pero yo creo que lo más sabio es buscar la edificación de la iglesia a partir de lo que enseñó Pablo, a partir de lo que enseñó Juan, a partir de lo que enseñó Santiago, a partir de lo que enseñó Judas. Amén. Es lo más sabio, porque ellos son el cimiento, ellos son el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa exhortación es para nosotros. Pablo está diciendo: yo puse las primeras piedras, yo puse el cimiento, es Cristo el cimiento. Ahora ustedes van a seguir edificando, pero miren cómo edifican. Amén. Así que los pastores deberíamos de mirar cómo estamos edificando a la iglesia. Si estamos siguiendo la línea de los primeros apóstoles, si estamos siguiendo la enseñanza, la doctrina de los primeros apóstoles, o ya estamos agarrando otra doctrina totalmente torcida. Amén. Versículo 20 de Efesios 2:20. Y es la última cita, mis hermanos. Edificado sobre el fundamento ¿de qué? Tu vida. Tú como iglesia, aquí te lo compruebo, tú como iglesia tienes que edificar tu vida a partir del fundamento. Si Pablo dijo que lo tenemos que hacer, vamos a hacerlo, aunque se levante una bola de mentirosos diciendo que no se debe de hacer. Si Pablo lo puso como fundamento en la iglesia, hay que hacerlo. Si Pedro lo puso como fundamento de la iglesia, hay que hacerlo. Si Juan lo enseñó en la primera carta, segunda carta, tercera carta y en la última, el libro profético de Apocalipsis, hay que hacerlo. ¿Sabe cuál es el error que estamos cometiendo ahora como iglesia? Hermanos, que no estamos siguiendo la doctrina ni la enseñanza de los primeros apóstoles. Qué triste, qué tremendo, qué peligroso. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí están las puertas, apóstoles y profetas, que eran parte del muro.
en las 12 puertas, siendo la piedra principal, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces los 12 cimientos representan la vida, el trabajo, servicio de cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Cristo y sus 12 apóstoles son el fundamento, cimiento de la edificación de la iglesia como una ciudad espiritual, la morada eterna de Dios. Pónganse de pie.